ventaja competitiva. Si esto ya lo habíamos hablado o lo habíamos estudiado con las otras normas, con los otros estándares de las buenas prácticas. Y el hecho aquí es poder continuar operando durante o poco después de una interrupción que le da a la empresa una ventaja competitiva a corto plazo. Puede obtener negocios frente a competidores que no pueden operar o que lo están haciendo con una capacidad disminuida. Y a largo plazo, una empresa puede generar beneficios de reputación que atraerá a clientes y se beneficiarán de capacidades financieras más sólidas. Además, un sistema de gestión de continuidad del negocio ayuda a una organización a licitar de manera más eficaz. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos mencionar lo que ocurrió aquí en Ecuador en el terremoto del 2016. Sí, hablando de las entidades financieras, si supongamos que justamente en ese sector donde fue más afectado el país por el terremoto, estaban los centros de información del Banco del Pichincha, supongamos. Entonces, si el banco no tenía un DRP bien hecho, sí puede ser que las transacciones se hayan detenido y los clientes no hayan podido acceder a los servicios. Pero supongamos que también Produbanco tenía ahí sus instalaciones y que sí tenía un DRP bien hecho y que sí tenía las réplicas en otras ubicaciones geográficas y sí funcionaba. Entonces ahí tenemos una ventaja competitiva en cuanto a esto a corto plazo. Y luego pues a largo plazo, obviamente los clientes van a decir, en ese momento a mí no me funcionó, no pude acceder a realizar las operaciones de retiro, depósito en mi banco, sí, supongamos en el Pichincha, pero sé que sí pudieron en Produbanco, entonces me voy a cambiar a Produbanco. Entonces esto crea una ventaja competitiva. Y hablando otra vez del ejemplo que yo les pongo de la contratación pública, obviamente si yo voy a entrar a un concurso y tengo este historial de que pude continuar con mis operaciones después de un desastre natural y todo siguió funcionando correctamente y mis clientes obtuvieron sus servicios y no hubo quejas, obviamente voy a tener un plus, voy a tener un adicional que seguramente me va a beneficiar para ganar un concurso. Entonces, aquí es lo que hablamos de la ventaja competitiva. Otro beneficio es la mejora de la ciberseguridad y la resiliencia a la quiebra. La seguridad cibernética y la planificación de desastres de TI ocupan un lugar destacado en la agenda de muchas organizaciones. Un plan de continuidad empresarial ayuda a gestionar el impacto de la interrupción de TI y esto puede deberse a una acción malintencionada o fallo de la infraestructura, como los virus criptográficos, los ataques y los fallos del centro de datos pueden crear interrupciones profundas y duraderas en todas las funciones de una organización. Entonces, aquí podemos justamente analizar el cuadro que vimos de esta empresa de Estados Unidos que nos mostraba los daños causados por ciertas fallas. Veíamos obviamente los ataques que están como los ataques cibernéticos que están en la lista como los más recurrentes, los fallos de hardware y también los errores humanos. Las certificaciones de seguridad cibernética, si hablando justamente y centrándonos en la ISO 27001, no abordan completamente los desafíos de continuidad en caso de interrupción, sino más bien tienen que ver con la seguridad cibernética. La ISO 27001 intenta abordar la continuidad dentro de la propia función de TI, pero esto no se extiende al resto de la organización. Por otro lado, la norma que estamos analizando, la ISO 22301, proporciona un marco más amplio para abordar el impacto organizacional de fallos de TI. Estos son todos los servicios de TI dentro de la organización. Como resultado, vamos a tener que el sistema de gestión de continuidad del negocio de la norma ISO 22301 puede integrarse con un sistema de gestión de seguridad de la información de la ISO 27001. ¿Sí? Entonces, no es que van a estar aisladas o no las voy a poder utilizar juntas. ¿Sí? Es mucho mejor utilizar e implementar estas normas juntas. Y ahí tendríamos un paquete completo para enfrentarnos o para que la organización se enfrente a un desastre, ¿sí? A un impacto como este.
el ejemplo que yo les decía de los bancos. Sí, obviamente el banco que no me dio los servicios que seguramente en ese momento eran urgentes, no va a tener buena reputación. Si al contrario del banco que sí estuvo, que no se vio una interrupción, que no mostró la interrupción, que pudo seguir, continua, que continuó con sus negocios y, no, y los clientes no observaron ninguna interrupción. Ahora vamos a estudiar y analizar los principios clave de la continuidad del negocio que justamente nos muestra el documento oficial del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de la norma 22.301 y empezamos por el principio de responsabilidad. La gerencia y la junta directiva de una organización son responsables de la continuidad del negocio. Esta debe entenderse y aceptarse. La gestión de la continuidad del negocio debe ser un componente integral de la gestión general de riesgos. En caso de una interrupción, la ausencia de responsabilidades, autoridades y roles claramente definidos puede hacer que un plan de continuidad del negocio se vuelva ineficaz. Por eso es muy importante, y eso es algo que ustedes ya han hecho y ya saben, tener claramente el organigrama, la estructura organizacional de la empresa, ¿sí? Y obviamente tienen que estar las funciones y los roles bien definidos. Ahí vamos a tener definidas las responsabilidades. Y obviamente en el DRP, en estos documentos para continuar con el negocio, deben estar establecidas las responsabilidades de cada uno de los involucrados, y hablando justamente del área directiva y obviamente del área de TI. Otro principio que podemos mencionar es que debemos tener los objetivos claros. Una organización debería tener objetivos claros de continuidad del negocio que reflejen la naturaleza de sus actividades y su impacto en las partes interesadas. Esto respalda la priorización y la asignación de recursos al proceso de continuidad del negocio. Estos objetivos deben definir claramente los niveles de continuidad esperados y los tiempos de continuidad. Recuerden que, como yo les decía, primero se deben analizar los riesgos que para las diferentes realidades, porque existen diferentes realidades para las empresas. ¿Sí? Entonces, obviamente vamos a tener objetivos diferentes para cada una de las empresas, pero estos objetivos tienen que estar claramente definidos para que pues en el futuro estos riesgos o estos desastres o estos posibles desastres se puedan mitigar de alguna manera. Otro principio es el impacto y evaluación de riesgos. La norma de continuidad del negocio es diferente de otros en que se centra el qué pasaría si. La capacidad de identificar y planificar los posibles impactos y riesgos comerciales es clave para un sistema de continuidad del negocio eficaz. Sí, eso es lo más importante. Y les he mencionado durante toda esta clase. Si se deben analizar los riesgos, y esto depende de la lógica del negocio de la empresa y de otros muchos factores, como les decía, la ubicación geográfica, la situación política tal vez en la que se encuentra el país, etcétera, etcétera. Otro de los principios es la comunicación. Las organizaciones deben incluir en sus planes de continuidad del negocio cómo y cuándo se comunicarán con clientes y partes interesadas, como reguladores o proveedores. Si hablamos, por ejemplo, de un negocio que se dedica a las ventas, ¿sí? A vender productos, a vender servicios. Entonces obviamente, durante un desastre, durante una interrupción, yo no debería perder la comunicación ni con mis clientes ni con mis proveedores, porque ese es mi negocio. Si yo pierdo esa comunicación, voy a dejar de vender. Entonces, es muy importante este principio de comunicación. También podemos mencionar la prueba. El sistema de gestión de la continuidad del negocio debe probarse periódicamente para evaluar su eficacia y realizar los cambios necesarios. Y esto tiene mucho que ver con que no siempre nos va a servir el mismo DRP, sí, seguramente por los cambios, como les decía, por los cambios, por las legislaciones, por las normas, incluso de cada país, por las situaciones ambientales, políticas, financieras de la sociedad, etcétera, seguramente van a existir cambios y estos se tienen que realizar, ¿sí? Para que el plan sea eficaz. Ahora vamos
hablar acerca del ciclo PHVA. Y este justamente parte de la norma que estamos analizando de la ISO 22301, ya que esta se basa en este ciclo, en el PHVA, que significa planificar, hacer, verificar y actuar. Por eso tenemos estas siglas. También conocido como el círculo Deming o el Shewhart. Cada sigla que tenemos, cada letra, es una fase o etapa que describe un número de documentos que se deben emplear con el fin de soportar la operación de todos los procesos de tecnología que se requieran dentro de las actividades diarias. ¿Sí? Entonces recuerden que esto es, cuando hablamos de las normas, de los estándares, de las mejores prácticas, es realizar estos documentos, así como los que ustedes hicieron en la anterior unidad, y que tienen que estar bien hechos, tienen que tener un control de cambios, tienen que tener las firmas de aprobación con las fechas, con las responsabilidades, las funciones de los involucrados, porque estos documentos son formales para la empresa. Y de alguna manera, si hablamos del DRP, este documento, imagínense, va a servir como base para que una empresa pueda continuar con el negocio, que es muy importante. Entonces vamos a hablar de la etapa o de la fase de planificar. En esta fase, el objetivo es comprender el contexto y las necesidades externas de las partes interesadas, identificar riesgos, que es muy importante, y oportunidades, establecer objetivos y los recursos necesarios. Luego pasamos a la etapa de hacer. Aquí se debe implementar lo planeado, lo que hicimos en la etapa anterior, desde un nuevo sistema de gestión de la continuidad del negocio hasta pequeños cambios en los procesos. También es importante recordar que los procesos dentro de cada una de las unidades organizativas de la empresa deben estar bien definidos, deben estar bien dibujados, es decir, los diagramas de flujo deben estar bien hechos para que se pueda realizar esta implementación. Luego pasamos a la etapa de verificar. Aquí lo que vamos a hacer es controlar y medir la efectividad de la continuidad del negocio, probar los planes de continuidad del negocio y controlar los resultados. Y esto tiene que ver con todos los procesos de la ingeniería. Si, por ejemplo, si hablamos no de estos documentos como tal, sino de un desarrollo de software, ¿sí? Y les puedo poner el ejemplo del sistema financiero del Ministerio de Finanzas, ¿sí? Del CIGEF. Justo cuando inició la pandemia, unos meses antes, se hizo la migración, o más bien se hizo el cambio del sistema anterior al nuevo, entre comillas, y no hicieron las pruebas suficientes. Y recuerden que este sistema primero es al que se conectan todas las instituciones públicas, todas las universidades públicas, el SRI, el registro civil. Entonces, a través de este sistema se realizan los pagos a todos los funcionarios públicos. Y por este cambio había retrasos de pagos de 2 meses, de 3 meses, no se pagaban a tiempo los salarios, entonces se debe realizar pruebas y se debe verificar que esté bien para poder, en este ejemplo que les pongo, lanzar un sistema de tal magnitud, imagínense el sistema financiero del país, a producción, ¿sí? Y estas pruebas, dependiendo del tamaño del sistema, pues pueden tardar de 3 a 4 meses para que pueda pasar el sistema a producción. Y obviamente va a funcionar en paralelo con el otro sistema, ¿no? Hasta que se puedan adaptar al nuevo. Y lo mismo ocurre, obviamente, con estos documentos. Luego pasamos a la etapa de actuar. Aquí vamos a actuar cuando sea necesario, basándonos en el seguimiento, la medición y otros impulsores de la acción. Y en la siguiente figura vamos a poder observar el modelo PHVA como tal de la ISO 22301. Y aquí tenemos un ejemplo de sistema de circuito cerrado. Esto asegura que el aprendizaje de las etapas hacer y verificar se utiliza en las etapas de actuar y planificar. En teoría, esto es sí